Como ya me introdujo el doctor Plata, yo soy Simón, soy residente de segundo año y pues el tema del día de hoy que vamos a tratar es la estenosis del canal lumbar estrecho, la estenosis del canal lumbar y cuando estos pacientes se deben llevar a intervención quirúrgica. ¿Listo? Bueno, les traigo este cronograma. Básicamente empezaremos con algo muy importante de este tema y es algo que se va a recalcar pues a lo largo de la charla por la información que nos trae la evidencia, y es que hay una serie de vacíos importantes que los vamos a revisar. Ya después continuaremos con la definición clásica de la estenosis lumbar, unos datos epidemiológicos, eh, las condiciones anatómicas y las manifestaciones clínicas, que esto es muy amplio, entonces nos obliga a hacer una revisión eh, a fondo de lo que nos recomienda las guías de manejo. Cuando el paciente lo vamos a hallar un manejo médico, un manejo quirúrgico, las zonas grises que hay entre estos dos, cómo vamos a evaluar a este paciente, con qué escalas, crees que el paciente mejore, que no mejore, o una mejoría leve, moderada, adecuada, ¿cierto? ¿Qué grupo de especialistas vamos a manejar este paciente? Y por último, ¿qué tipos de manejo médico y qué tipos de rehabilitación tenemos? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, entonces, lo primero que quiero iniciar y que quede claro que a lo largo de toda la charla es toda la cantidad de estudios que vamos a revisar. Hicimos una revisión profunda, alrededor de más o menos 20, 25 artículos, donde están metaanálisis, revisiones sistemáticas de literatura, guías de manejo. Y lo que hay que aclarar es que todas las guías de manejo, a pesar de que son estudios hechos de gran calidad, la evidencia que arroja es pobre. Esto va a ser una serie de puntos que vamos a ver a lo largo de la charla, pero básicamente lo primero es que eh, los estudios tienen problemas a la hora de manejar las cohortes de los pacientes y hay alto grado de entrecruzamiento de pacientes, y que aún así se ha intentado realizar análisis por intención a tratar de los pacientes, pero el entrecruzamiento es tan grande que no nos da una buena calidad de evidencia, a pesar de que el estudio sea metodológicamente bien realizado. Otro componente es muy importante es los resultados. Vemos que los resultados suelen estar muy dicotomizados, porque los pacientes en unos estudios mejoran con el tratamiento quirúrgico, otros mejoran con el tratamiento médico, pero nunca hay una balanza totalmente inclinada hacia alguno de los dos grados, por lo cual la evidencia a la hora de decirnos qué hacer no es completamente clara, ¿cierto? Y lo otro, que también es muy importante en cuanto a la evidencia, es algo que vamos a entender más adelante, que es un fenómeno que se llama el de 50-50, y nos va a evaluar. Miremos que todos los estudios eh, pueden ser a corto o a largo plazo, pero normalmente, a pesar de tener ese seguimiento, sigue siendo baja la evidencia. Es lo que queremos, y lo que queremos y vemos en el campo. Entonces miremos toda la información que tenemos, de dónde la sacamos, de Cochrane, Medscape, de las escuelas de ortopedia del New England, y a pesar de todo esto, cada guía, cada estudio genera una contraposición diferente. Entonces uno nos van a decir, no hay mejoría entre ambos, otros opere primero, otros el tratamiento médico es primero. Entonces lo que vamos a tratar de hacer hoy es organizar esa evidencia para poder aclarar qué es lo que vamos a hacer y que realmente el paciente vamos a intervenir o no. Entonces, bueno, lo principal es entender la definición y ver que este cuadro es bastante amplio. Entonces ellos lo consideran un síndrome clínico, y esto es lo que hace que el abanico de diagnósticos que causan esta enfermedad sea amplio. Lo principal es el dolor que se va a localizar en glúteos o miembros inferiores. Es muy importante porque esto va a tener dolor lumbar o no. Entonces, si un paciente tiene un dolor glúteo de miembros inferiores, y digamos no tiene dolor lumbar, esta es una de las primeras sospechas que debemos tener, ¿cierto? Y obviamente ya pues con el avance de la tecnología de los estudios se va a dar una disminución del espacio neural y vascular. Normalmente es una compresión multifactorial en el canal lumbar. Esta estenosis es muy importante porque puede ser de tres tipos: puede ser central, puede ser del receso lateral o puede ser del foramen, lo cual también nos sigue abriendo el abanico de diagnósticos. Entonces, en cuanto a los datos epidemiológicos, es muy importante saber que el canal lumbar estrecho
se abarca en dos grupos grandes, que puede ser congénito o puede ser adquirido. Y se habla de una condición mixta cuando presenta ambas patologías juntas. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente es un paciente que vemos que tiene toda una serie de hallazgos de envejecimiento de la columna, pero a edades normalmente mucho más tempranas, 20, 40 años de edad. Entonces eso es muy importante porque digamos que a veces una causa adquirida está condicionada por una causa congénita. Entonces hay que evaluar muy bien ese paciente a la hora de definir qué vamos a hacer con él, porque si no estudio ambas causas, debo tratarlas. Entonces, si dejo un vacío, eso va a empeorar el paciente y no va a mejorar, ¿cierto? A pesar de todo esto, pues la causa más frecuente siempre es la degeneración, seguida por las intervenciones quirúrgicas, y la tercera causa es la infección. Entonces, este orden nos hace sospechar que si yo intervengo un paciente que no tiene una indicación clara, pues va a empeorar esa degeneración y el paciente va a estar peor. Entonces, siempre hay que seleccionar muy bien el paciente a la hora de definir qué voy a hacer con él. Es muy complicado. ¿Qué es lo más importante? Que independientemente de su etiología, que es muy amplia, eso va a generar siempre dolor crónico que va a ser de difícil manejo, discapacidad, pérdida en la calidad de vida y pérdida en la movilidad y funcionalidad. Como vamos a ver, estos pacientes tienden inclusive a estar sentados y en posiciones poco cómodas y poco anatómicas para mejorar esos síntomas que hay en el canal lumbar, por lo cual es muy importante manejarlos bien, ya que este no es el paciente que va a mejorar con solo reposo, con solo sentarse, como vamos a ver ahorita en su historia clínica de la enfermedad. Y el fenómeno 50-50 que lo habíamos relatado arriba, básicamente ese fenómeno consiste en que si yo someto el 100% de los pacientes, 50 mejorará con tratamiento médico y 50 mejorará con cirugía. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar? Tratar con los criterios que vamos a ir revisando poco a poco de inclinar esa balanza hacia el 100%. Por esto quiere decir que si yo no selecciono bien un paciente, de al menos dos, uno va a empeorar. Y normalmente el empeoramiento es bastante franco y daña mucho la calidad de vida, casi postra al paciente en la cama. Bueno, porque es una enfermedad muy importante a la hora de hablar de ella. Entonces, porque es la enfermedad más común en ortopedia y neurocirugía de columna, ¿cierto? El diagnóstico también ha aumentado por diversas causas. La principal, pues, es el envejecimiento poblacional, pero también tenemos, obviamente, el manejo de enfermedades crónicas como las causas congénitas, en especial la espina bífida, el trauma, que ha prolongado, pues, el manejo de esto también ha prolongado la vida de los pacientes, y obviamente el uso de imágenes diagnósticas, como lo es pues, la tomografía y resonancia, ¿cierto? Esto es muy importante. Es la causa más frecuente de cirugía en mayores de 65 años. Esto se ha tratado de ir cambiando porque debido a que se han incluido algo que se llaman los parámetros sagitales a la hora de intervenir, entonces suponíamos que fusionar un paciente, llevarlo a intervención, ponerle material y corregir a veces esas deformidades que genera esta condición, pues mejoraba, pero con el tiempo se empezó a ver que no era así, que había que seleccionar muy bien el paciente, por lo cual eso ha obligado a limitar la cirugía, pero a pesar de eso sigue siendo la principal causa quirúrgica, ¿cierto? Y lo más importante que vamos a recalcar hasta la fecha es que no hay un tratamiento completamente efectivo ni único. Este tratamiento debe ser multidisciplinario y hay muchas líneas de tratamiento, que es lo que también trataremos de resumir. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues es una amplia gama, básicamente todo lo que nos genere dolor glúteo y hacia el miembro inferior, ¿cierto? Como lo vimos en la definición. Entonces la causa más común es la osteoartrosis de cadera. Esto es obviamente por causas de envejecimiento, pero tenemos por la bursitis trochanterea, cualquier tipo de neuropatía periférica, la claudicación vascular, que es el primer diagnóstico diferencial que debemos buscar en estos pacientes a la hora de evaluarlos, ya que vamos a ver que la principal clínica que tiene este paciente es la claudicación neurogénica, entonces hay que diferenciarlas muy bien. Y el síndrome de piriforme, pues los diagnósticos son mucho más amplios, pero digamos que lo principal se reduce al menos a buscar estas causas y evaluar muy bien el paciente. Bueno, en cuanto a las condiciones anatómicas, esto es lo primero que deberíamos evaluar en estos pacientes. Realmente qué tan estenótico está el paciente, en dónde, porque eso es lo que nos va a decir que tal vez qué tipo de intervención podemos hacer o qué tipo de terapia podríamos dirigir con él. Entonces,
Como hemos dicho, la estenosis puede ser de tres tipos: central, del receso lateral o del foramen. Eso no es aislado, yo puedo tener los tres compromisos, dos de los tres, ¿cierto? O en algunos casos, pues uno aislado. Entonces miramos acá, por ejemplo, una estenosis central, principalmente a expensas de los ligamentos. Acá tenemos una estenosis del receso lateral con un compromiso parcial de la zona central, y acá el canal está netamente amplio, pero estaría comprometido de forma importante el foramen. ¿Esto a qué se debe? Entonces, a todos los cambios degenerativos por la edad. Entonces, miramos que es una serie de elementos que van sumando, y esto es lo que va comprimiendo el canal. Entonces está la hipertrofia de la faceta, la pérdida de la altura del disco intervertebral, el abultamiento discal, que en este caso puede ser solo abultamiento o en algunos casos una protrusión con compresión, los osteofitos, que dependiendo de la zona pueden ser a favor o en contra de la enfermedad. Si están en la zona anterior, se consideran protectores de la enfermedad, debido a que esto hace que se generen signos de fusión fisiológicos. Entonces el paciente puede que mejore el dolor si desarrolla osteofitos, pero si están en la zona posterior o en los recesos laterales o en las zonas facetarias, va a generar compresión, ¿cierto? Y la hipertrofia del ligamento amarillo. Es muy importante tener en cuenta patologías congénitas, ¿cierto? Nunca sospechar que todo es degenerativo, ya que hay un porcentaje, al menos un 20%, que se ha visto que por alguna causa congénita pueden tener asociado alguna patología. Tenemos ahí las malformaciones arteriovenosas, la espina bífida, los tumores. Normalmente en el primer paciente que vamos a sospechar una causa congénita, el que tenga un lipoma con gran cantidad de pelo en la zona lumbar, ¿cierto? Como si fuera una espina bífida oculta. Es como la principal sospecha. Pues acá les traigo pues un resumen de los que nos muestra la evidencia, principalmente en el New England, que trata como de cerrar eso. Entonces ellos meten las categorías. Primero hablan de las causas congénitas, ¿cierto? Que es principalmente que hay unos pedículos cortos. Estos pedículos cortos alteran la movilidad de la columna, y esto lleva a que se genere una degeneración temprana, como habíamos visto, entre los 20 y 40 años de edad. Las causas idiopáticas no hablan mucho del tema, pero lo que se dice es que normalmente es un diagnóstico incompleto y se debe evaluar muy bien ese paciente. Y la principal patología congénita que tal vez nos haga sospechar de eso es el acondroplásico, ¿cierto? Pero el problema es que el acondroplásico también tiene complicaciones cervicales y otros segmentos de la columna, entonces requiere una evaluación mucho más amplia y no solo quedarnos en la parte lumbar. De ellos hablan de las causas adquiridas, y lo principal es la degeneración. Entonces miramos que ellos ponen dos grupos, que sea del canal central o causas periféricas, sea el receso lateral o sea ya foramen. Y empiezan a incluir el concepto de espondilolistesis, que es la columna inestable, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero básicamente toda columna inestable debe ser llevada a intervención. Si yo no la llevo a intervención, que debe ser fusión, este paciente, independientemente del manejo que le dé, se va a deteriorar. Y ya empiezan a meter causas que son combinadas, congénita más degenerativa. Eso es muy importante. Dentro de las iatrogénicas es muy importante saber que si yo intervengo a este paciente, a largo plazo se puede empeorar. ¿Cuál es la principal sospecha o la principal causa de deterioro? Las membranas poslaminectomía. ¿Esto a qué se debe? Básicamente a los cambios por envejecimiento. Entonces, cuando yo intervengo a un paciente, a pesar de resolver la condición, dejar a veces elementos posteriores o estructuras de forma parcial facilita el desarrollo de estas membranas. Entonces el paciente más o menos a los 10 años va a estar nuevamente deteriorado. Posfusión, principalmente el posfusión es la enfermedad del segmento adyacente, también se presenta en un periodo de 10 años aproximadamente. Las causas espondilolíticas básicamente van de la mano o de una causa iatrogénica o de una causa congénita, porque son cosas que son deterioros acelerados. Miren que es más o menos a los 20 años de edad, ¿cierto? El trauma, que sigue siendo una causa muy importante, por debajo de los 40 años, y ellos ya empiezan a meter causas misceláneas que se han visto que pueden facilitar a la hipertrofia de ligamentos o edema de tejidos, como el uso de esteroides excesivos, sea un Cushing o una causa exógena. También meten a enfermedad de Payet y acromegalia. Pues realmente las condiciones son muchas, pero se centran principalmente en estas tres, que es lo que más evidencia ha mostrado.
Bueno, cuanto a las manifestaciones clínicas, lo principal, como hemos hablado, es la claudicación neurogénica. Entonces, la definición que dan los textos es que es un dolor en las extremidades inferiores y síntomas neurológicos cuando el paciente marcha. Pero ¿cuáles son estos síntomas neurológicos? Básicamente son parestesias y debilidad, ¿cierto? En un recorrido normalmente simétrico, de forma bilateral, ¿cierto? Pero vamos a ver que como esto es una enfermedad tan amplia, pues el cuadro clínico puede variar, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que los síntomas evitan que el paciente camine, obviamente para no desarrollarlo, pero lo más importante es que el paciente, cuando se va a detener, como vamos a ver más adelante, se tiene que sentar y tiene que hacer una flexión del tronco. Entonces, ¿qué se le puede agregar al cuadro clínico? Alteraciones en la marcha, esto ya cuando está pues muy dañada la vía nerviosa, pérdida sensorial, normalmente el inicio son las parestesias como hemos hablado, y la debilidad. Casi siempre se acentúa en glúteos y miembros inferiores. Es por esto que la definición clásica se centra en estos dos segmentos, más que en la zona lumbar, ¿cierto? Los síntomas van a ser intermitentes y muy relacionados con la postura corporal. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente el paciente nos dice que cuando sube una loma o la baja, los síntomas empeoran de forma franca y esto no tiene una distancia específica, como la claudicación vascular. Es decir, el paciente entre más esfuerce la columna, más rápido aparecen los síntomas. Diferente de la claudicación vascular, que el paciente a una distancia específica lo va a presentar. ¿Qué va a pasar? Entonces, todo esto va a hacer que el paciente evite caminar, evite marchar y evite las extensiones lumbares. ¿Listo? Y lo que el paciente le obliga a hacer es sentarse y flexionar a la zona lumbar, normalmente hacia el lado menos estenótico para traccionar las zonas contralaterales que serían las más estenóticas y liberar el canal. Entonces el paciente siempre va a hacer, detiene la marcha, se sienta y hace la flexión del tronco. En la causa vascular, el paciente con solo detener su marcha ya mejora. No le obliga a sentarse, no le obliga a hacer cambios en la postura corporal, que es como las diferencias grandes, ¿cierto? Ahora, esos eran los síntomas clásicos, pero podemos tener síntomas atípicos o diferentes. Entonces, lo otro es que hay un síntoma radiculopático, eso es más por compromiso de los recesos laterales y del foramen, pero puede estar acompañado de la claudicación neurogénica, porque podemos tener varios compromisos del canal. ¿Qué va a pasar? Entonces, el dolor radicular va a ser multifactorial con todo lo que hemos venido hablando. La compresión mecánica, que vamos a ver que hay dos tipos de compresión, una que es dinámica y otra que es estática, que tiene que ver con la estenosis de la columna. Una irritación inflamatoria, eso son una serie de componentes por la lesión, por los traumas, las malas posturas que facilitan esos componentes, la congestión vascular que es secundaria al evento y por último pues la inestabilidad que tiene que ver mucho con esa compresión mecánica. Lo más importante es que no hay un criterio diagnóstico, una clínica de oro que nos diga este paciente tiene estenosis lumbar, sino que hay que tener una gran sospecha clínica para empezar a buscar la condición y manejar el paciente. Por lo cual hay una clínica muy amplia, es muy heterogénea y es multifactorial. Y esto es lo que nos va a evitar tener un diagnóstico certero a la hora de enfocar a un paciente. Bueno, entonces, ¿qué le podríamos ofrecer? Esto lo vamos a ir desarrollando pues a lo largo de la charla, pero tenemos múltiples técnicas de cirugía, muchos tratamientos médicos, pero ambos, como hemos visto en la evidencia, no hay unos resultados completamente francos a favor de uno o de otro, ¿cierto? Y a pesar de que la cirugía nos permite retirar elementos dependiendo de la técnica, pues voy a tener unos elementos a favor y unos elementos en contra. Entonces, esto hay que verlo muy bien con la lupa porque hay que tratar de seleccionar bien los pacientes, ya que un mal enfoque siempre lo va a deteriorar. Esto es lo que más recalcan en las charlas. Entonces, en cuanto a las indicaciones de manejo médico y quirúrgico, vamos a ver que siempre la primera línea debe ser el tratamiento médico. Solo hay unos casos específicos que vamos a ver más adelante, donde se debe evitar este tratamiento médico de entrada y ir al tratamiento quirúrgico. Pero a pesar del tratamiento médico ser la primera línea, la cirugía se sigue considerando el estándar de oro. Eso es muy importante, a pesar de que hay esa incongruencia. Normalmente uno busca siempre por primer tratamiento el mejor tratamiento. Entonces, esto se debe a que los estudios comparativos no nos arrojan esa información de qué hacer primero o cómo hacerlo. Entonces, ¿por qué la cirugía, a pesar de ser el estándar de oro, se ha dilatado? Porque hasta el primer año
hasta un 27% de los pacientes se puede reintervenir. Y si lo seguimos a 10 años, muchas veces la mala selección, hasta un 50% de los pacientes se puede reintervenir. Aparte que un paciente mal intervenido hace muchas complicaciones posoperatorias y ni siquiera por la cirugía, sino porque al deteriorarse ese canal lumbar estrecho, el paciente se va a postar en cama, entonces hacen complicaciones de tipo cardiopulmonar e inclusive accidentes cerebrovasculares. Esto es de tipo tromboembólico principalmente. Y normalmente el riesgo cuando se selecciona bien al paciente es del 1% y cuando lo seleccionamos mal se sube al 3.1%. La muerte estadounidense aumenta desde el 0.1 normalmente, pero una mala selección aumenta la mortalidad al 0.4%. Entonces, ahí está esta contraposición, pero cuando vemos lo del tratamiento médico, los resultados siguen siendo vagos y poco claros. Entonces, seguimos con esta duda: ¿intervengo o manejo médico? ¿Intervengo o manejo médico? Que es lo que nos pone siempre a patinar con estos pacientes, inclusive a la hora de definir un tratamiento. Bueno, entonces en cuanto a las imágenes, como la clínica es tan amplia, pues nunca hay una imagen única y específica. Entonces, normalmente hay 2 imágenes de rutina, pero cada imagen nos va a aportar al diagnóstico. Entonces, lo más importante, digamos en el orden, siempre es tener una radiografía simple por encima de todas estas imágenes. Esto ya lo utilizamos para buscar otros componentes. Esto que se ve que una radiografía simple, principalmente las dinámicas, debemos hacer las 3 series, pero las dinámicas son las más importantes, nos evalúan la estabilidad. Entonces, ¿en qué consiste en evaluar la estabilidad? Básicamente es buscar las espondilolistesis, que pueden ser constantes o dinámicas. Entonces, una constante es en la cual yo en la radiografía simple, en cualquier proyección, principalmente en la lateral. Y ese espondilolistesis no se va a desplazar, es decir, normalmente la que nos obliga a intervenir el paciente, porque es la que más se va a generar en el tiempo, la espondilolistesis grado 2, y eso es un desplazamiento más del 25% entre los cuerpos vertebrales. Entonces, ¿esto qué hace? Llevar al paciente a fusión. Y el dinámico es el paciente que normalmente en una placa simple, yo lo veo completamente normal, pues aquí es una resonancia, pero se vería de esta forma. Y cuando hago los movimientos de flexo-extensión, se genera una espondilolistesis grado 2 o mayor. Esa es la diferencia entre una columna estable y una columna dinámicamente inestable, ¿cierto? La tomografía es muy útil para evaluar calidad ósea y la anatomía. Y pues casi siempre se buscan los osteofitos, que son los signos naturales de fusión. Principalmente tiene 2 funciones. La calidad ósea se hace básicamente tomando la TAC y en un corte como en el que vemos en la imagen, a nivel del E4, en la porción más central, se miden las unidades Hounsfield. Normalmente, si esto cruza las 100 unidades Hounsfield, se asocia que el paciente tiene una buena calidad ósea y puede ser llevado a intervención. Si está por debajo de los 100, requerimos primero una evaluación para poder ver si el paciente tiene una osteoporosis, su grado de osteoporosis y qué le podríamos ofrecer. Eso obviamente si el paciente no tiene lesiones ni fracturas, tiene que ser una vértebra L4 intacta. Y lo otro es pues en los casos de trauma raquimedular para evaluar las fracturas, ya que esto nos dice de entrada si lo operamos o no, ¿cierto? La resonancia es para ver ligamentos y discos, como lo vemos acá en la imagen, si es una compresión de un solo nivel, si es multinivel, qué tanto compromiso tiene. Es básicamente esta función. Y el mielograma, que es básicamente coger una tomografía e inyectar medio de contraste en la columna para resaltar la médula. Es casi siempre se está contraindicada la resonancia. Normalmente esto no se usa pues casi hoy en día, ¿cierto? Y ni la tomografía ni la resonancia obviamente nos van a informar inestabilidad. Si vemos algo de inestabilidad, es mejor pedir una radiografía simple porque puede que sea más grave lo que estamos viendo en la imagen. De rutina, como son causas degenerativas, lo usual es pedir una radiografía simple y acompañarla con una resonancia. Si sospechamos trauma, pues ya la primera indicación es tomografía. Bueno, la electromiografía, que posiblemente sea una pregunta que muchos saquen a flote, es un examen muy bueno, es excelente, pero no es un examen de rutina. Es muy importante tenerlo en cuenta. En estos pacientes debemos saber cuándo la mandamos. Entonces, la principal utilidad es para diagnósticos diferenciales, que yo sospeche que el paciente tiene algo más allá de mi enfermedad y me está empeorando los síntomas o me los está mimetizando. Entonces, ¿cuándo la vamos a usar? La causa o indicación más común es la prequirúrgica y básicamente consiste en que el paciente tenga un déficit focal claro. Casi siempre es un pie caído, pero puede ser otro déficit focal, pero eso es lo más importante, un déficit focal claro.
y es básicamente para yo ver qué tanto está lesionado el nervio o la raíz, dependiendo de dónde esté evaluando, y ver qué me puede recuperar ese paciente. Es básicamente en función de pronóstico prequirúrgico, porque yo intervengo al paciente, el paciente cree que va a mejorar y ya tiene un daño bastante avanzado y no mejora. En el paciente con diabetes mellitus y sospecha de complicaciones microvasculares. Entonces, no todo paciente diabético se le va a hacer, obviamente, de entrada a esto. Entonces, ¿cuáles son los que tienen sospecha? Uno, paciente que usa insulina, paciente diabético tipo 1 que lleve más de 5 años de la enfermedad, paciente diabético tipo 2 que lleve más de 10 años, o cualquier paciente con diabetes que ya tenga alguna complicación microvascular, cardiopatía, disautonomía, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, entre otras, ¿cierto? Retinopatía también. O cualquier paciente con una sospecha de una polineuropatía, ¿cierto? Un Guillain-Barré que esté en desarrollo o algo que no me cuadre con la clínica, por lo cual es muy importante siempre revisar muy bien estos pacientes. Entonces es un examen muy útil, sí, pero solo seleccionarlo muy bien. Y casi siempre, como hemos dicho, lo más común es para los casos preoperatorios para definir ese pronóstico posoperatorio. Bueno, en las escalas de evaluación, la evidencia es muy amplia, miramos todas las escalas que se han utilizado a lo largo del tiempo y eso es algo que también ha limitado la evidencia a la hora de decir, bueno, ¿qué tanto me mejora un paciente? ¿Qué tanto me empeora? ¿Cómo voy a evaluar a ese paciente? ¿Cómo está bien? ¿Cómo está de mal? Entonces miramos que hay escalas de discapacidad y estado funcional, todas las que tenemos. La más utilizada globalmente es la de Old-Westry, pero miren que hay en la intensidad del dolor, puede ser por la escala visual análoga al dolor, por la escala de McGill, ¿cierto? De la calidad de vida, de la capacidad de marcha. Entonces, a veces a la hora de definir un paciente, me caminó mucho, pero el paciente tiene un dolor crónico que no mejoró. Entonces es un paciente que no mejoró adecuadamente. Entonces, más que yo decir que mejoro, qué escala uso, es si la uso cuando el paciente me va a mejorar. Entonces, lo primero para decir que el paciente mejoró es el relato clínico del paciente, que el paciente le diga a uno, yo mejoré o no mejoré. Y ahí empezamos a hacer una serie de evaluaciones. Hay tres formas de medirlos, que son la estandarización de las medias, la desviación estándar de las medias y el riesgo relativo. La más fácil y que podríamos utilizar a lo largo del tiempo es el promedio o la estandarización de medias. ¿En qué consiste eso? Yo durante una semana evalúo la escala del paciente y saco un promedio. Aplico el tratamiento médico y más o menos a las 2-3 semanas de haberlo aplicado, vuelvo y durante una semana evalúo esa escala en el paciente. Lo recomendado es una vez al día y comparo esa relación. Entonces, normalmente cuando la disminución está por debajo del 10%, es una mejoría leve, porque el paciente mejoró el dolor, pero no un cambio franco. Una mejoría media es una mejoría en la escala del 10 al 20%, es decir, una reducción, digamos, significativa del puntaje, y una reducción adecuada es por encima del 20%. Eso es lo que normalmente vemos. Entonces, es muy importante saber que el paciente no va a llegar a cero, pero debe mejorar al menos por encima del 20%. Eso ya requiere pues un análisis estadístico, es un poco más complejo, pero básicamente de punto 4 para abajo es una recuperación leve, de punto 4 y punto 7 mediana y ya alta por encima del punto 7. Y el riesgo relativo también es como intervenga ese paciente a la hora pues de realizar estudios. Y básicamente, si es un factor protector, debe ser negativo, es decir, por debajo de 1.25, y si es un factor, perdón, aquí si es un factor negativo, sí, y aquí si es un factor protector, debe estar por encima de 0.8. Y la escala la van ampliando acorde a esas necesidades. Entonces es muy importante saber qué escala usamos. La más sencilla y la que podríamos hacer es este promedio de medias al seleccionar pues el paciente. Bueno, en cuanto al manejo quirúrgico, el manejo médico, perdón. Entonces, siempre va a ser la primera línea de manejo, esto es lo que más vamos a recalcar. Pero, ¿qué pacientes esperamos que vayan de entrada a eso? Entonces, primero, un paciente sin signos mielopáticos, ni por resonancia, ni por tomografía, ni por clínica, ¿cierto? Un pie caído o algo que ya nos indique pues, una disfunción vesical. Este paciente tiene una compresión muy severa, entonces es mejor llevarlo a cirugía. Cualquier dolor axial no irradiado, ¿cierto? Un dolor en los glúteos y miembros inferiores, pero no está muy avanzado, o en la zona lumbar, ¿cierto? La lumbar aislada o un dolor radicular vago que no nos cuadre de forma pues franca con una compresión. Estos grupos de pacientes son los que normalmente van a responder mejor al tratamiento médico. Bueno,
De ahí sigue una zona gris que se llaman las indicaciones de cirugía diferida. Es el paciente que yo voy a llevar a tratamiento médico de entrada, pero es un paciente que normalmente no va a mejorar, entonces requiere una intervención. Entonces, el primer paciente que normalmente nos vamos a someter es un paciente que lo llevamos a tratamiento médico y por una serie de pasos no responden 6 semanas de tratamiento. Entonces, ahí ese paciente ya lo podríamos ir direccionando hacia una intervención quirúrgica. Cualquier paciente que nos empeore, sea por lumbalgia o que los síntomas radiculopáticos se acentúen o empeoren durante el tratamiento, ¿cierto? O un paciente pues que yo le detecte una columna inestable, ingresó a tratamiento médico, le ordené sus paraclínicos para definir el pronóstico. Esto no es una cirugía emergente porque eso no va a dañar pues la columna, pero sabemos que con el tiempo este paciente se va a postrar. Y ya las indicaciones quirúrgicas de entrada son básicamente tres, donde tenemos entonces cualquier disfunción vesical de cualquier tipo, cualquier disfunción intestinal, cualquier incontinencia o retención, ¿cierto? Que estén combinadas ambas causas, o el paciente que de entrada llega con un dolor severo de una claudicación neurogénica y ya tiene una distribución radicular franca. Esto que se ve que aquí ya hay una compresión evidente y avanzada que no va a mejorar con el tratamiento médico. Entonces, por eso se dejan estas indicaciones absolutas. Entonces, no los voy pues, a bombardear aquí con toda la neurocirugía, pero miremos que el paciente, como tiene ese abanico de enfermedad, dependiendo de la estenosis que presente la zona de compromiso, va a una intervención diferente. Entonces, si es una estenosis central, cualquier descompresión, laminectomía, laminoplastia, laminotomías. Si es lateral, hay que ver qué tan comprometido es el canal, si está en la zona de entrada, si está en la zona media, si está en la zona de la salida. Eso me dice que libere facetas con láminas o libere el foramen, ¿cierto? Y esto es lo más importante, cualquier paciente que tenga una espondilolistesis, ya sabemos que es grados hacia adelante, de ir a descompresión y fusión, siempre. Lo mismo, cualquier deformidad de columna que nos los van a ver son las radiografías, sea cifosis, escoliosis, también hay que llevarlo a descompresión y fusión. Entonces siempre hay que tener un diagnóstico muy certero, porque si yo intervengo mal un paciente y lo selecciono mal, casi siempre va a terminar en esto, en una cifosis y una deformidad del canal espinal con espondilolistesis. Entonces, una buena intervención que me ahorraría toda una fusión, termina en una fusión en un paciente peor, porque no va a mejorar. Ahora, ¿qué pacientes son los que mejor me van a responder a cirugía? Globalmente son los pacientes que tienen una compresión evidente y una clínica clara de esa compresión. Pero, como habíamos dicho, principalmente por escala de Overstreet, que sea menor de 65 puntos, que no fume, que sea una estenosis foraminal, un dolor radicular relacionado con esta estenosis foraminal y un déficit neurológico si lo presenta relacionado con esto. La otra cosa muy importante es que el paciente no trabaje levantando objetos pesados, o la otra cosa es que no se exponga a vibración, como manejar moto, ¿cierto? Entre otras pues, causas que podríamos tener de vibración. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si yo no intervengo a este paciente? Entonces, lo más destructivo es que el paciente presente una caudequina, ¿cierto? Que eso es la condición más rara. La otra es que quede con unas parestesias y una debilidad progresiva de miembros inferiores que lo pueda llevar a la postración, un dolor intrateórico de cualquier tipo, llámese axial, radicular o neuropático, y lo más temido y lo que se ha visto que más afecta al paciente es esa discapacidad y pérdida de la productividad en su calidad de vida. Entonces el paciente sabemos que queda sentado y en una condición que tampoco le permite trabajar porque debe hacer unas posturas no acordes para su calidad de vida. Bueno, ya en cuanto a la cirugía, ¿qué pasa si este paciente lo intervengo? ¿Qué me va a pasar? Normalmente las complicaciones son a largo plazo, son a 10 años. Esto que sea que cuando yo hago un estudio a corto plazo, normalmente 1 o 2 años, pues vamos a ver que el paciente mejora mucho, pero a largo plazo pasa lo contrario con el tratamiento médico. El tratamiento médico hace que el paciente mejore y la cirugía empieza a deteriorar el paciente, entonces hay que seleccionarlo muy bien. Lo más común es que aumente el dolor, sea de tipo axial o radicular, que yo no seleccione bien el paciente y como vimos se vaya deformando esa columna, ya haga una escoliosis o una cifosis de la zona lumbar, una fístula líquido cefalorraquídeo o un hematoma epidural. Esto depende mucho de la técnica quirúrgica y del manejo del paciente intraoperatorio. Cualquier complicación cardiopulmonar que habíamos dicho de tipo tromboembólico, pero principalmente es el embolismo. La espondilolistesis, entonces, ¿esto a qué depende? Si yo llevo al paciente a fusión, pueden pasar una técnica sin fusión puede pasar dos cosas, que yo haga mal la intervención y
genere riesgo de inestabilidad, lo lleva a una espondilolistesis. O lo otro es que el paciente ya tenga una espondilolistesis y empeore. Entonces, normalmente, ¿qué paciente yo digo de entrada que no me va a mejorar con la espondilolistesis? Que se va a inestabilizar, que no tengo osteofitos, las facetas sean muy pequeñas, tengan una orientación sagital y el disco tenga una altura adecuada. Eso es una columna muy rara de encontrar, pero si la encontramos sabemos que ese paciente no va a mejorar de forma franca. Y el paciente que lleva fusión normalmente a los 10 años va a haber una enfermedad del segmento adyacente. Entonces es un abanico muy amplio dependiendo de la técnica quirúrgica que yo uso. Bueno, en cuanto a los esquemas de manejo, son recomendados 3 pasos conforme a la evidencia y pues vamos a hablar de lo que no hay evidencia o no tenemos efectividad. Entonces, el paso número 1 siempre va a ser la analgesia. Se han estudiado muchos medicamentos, pero los que han tenido mejor respuesta de acogida son los antiinflamatorios no esteroideos y la acetaminofén. Pueden darse de forma aislada o combinada. De los AINES, cualquier AINES. Principalmente los más estudiados son diclofenaco y meloxicam. Y si el paciente tiene mucho dolor radiculopático, muchas parestesias, se le puede agregar carbamazepina o gabapentin, que son los que han mostrado evidencia. Siempre hay que combinarlo con terapia física y debe hacerse en este orden: estiramiento y luego fortalecimiento. Más adelante vamos a ver cómo son los esquemas. Y este tratamiento va en un promedio de 2 a 4 semanas, nos da más o menos 3 semanas, que el paso dura más o menos lo mismo, y eso nos daría las 6 semanas de fallo de tratamiento. Sí, falló. Si el paciente mejora en el paso 1, nos quedamos obviamente en el paso 1 y ahí continuamos el manejo. En el paso 2, ellos dicen que agregar o cambiar un analgésico de mediana o alta potencia, puede ser un opioide o algún otro medicamento. Normalmente esto lo debe manejar dolor, ya que pues por ese vacío en la evidencia nos quedamos pues como con dificultades a la hora de definir esto. Y ya empezamos con tratamientos invasivos. La principal indicación o el principal tratamiento que tenemos a la mano es la inyección de corticosteroides epidurales en la zona lumbar. ¿Qué pasa? Aquí vemos que hay inyección local de esteroides, no tiene tan buenos resultados, ha dado mucho mejor resultado la inyección, por lo cual para evitar reintervenir al paciente se ha desplazado este tratamiento hacia la no efectividad, porque está superado por este, ¿cierto? La terapia física se hace de igual forma, estiramiento y fortalecimiento, y hacemos un tratamiento en 2 a 4 semanas. Mejor en el paso 2, tratemos de quedarnos en el paso 2 y bajar al paso 1. ¿Cierto? No mejoró en el paso 2, pues ya pasamos al tercer paso, que ya sería programar a este paciente para una cirugía diferida, ¿cierto? Bueno, en cuanto a la no evidencia o no efectividad, casi siempre lo encabeza el corset, que es lo que más se ha hablado, pero se ha visto que el paciente normalmente hace una debilidad de la musculatura paraespinal y va a empeorar con el tiempo, entonces no usarse. Los dispositivos intraespinales solo mostraron un estudio sin resultados concluyentes. La Matsudaira, que es una prostaglandina tipo E1, es un antiinflamatorio que se utilizó para pensar bloquear todo ese fenómeno inflamatorio, pero tampoco dio resultados. La inyección local ya hablamos, y de aquí en adelante, que es quiropraxia, acupuntura, reducción del estrés, ultrasonido, ¿cierto? Todo eso no tiene una evidencia franca y no han dado resultados clínicos en lo poco que se ha utilizado de forma adecuada, por lo cual no hay una recomendación, digamos, a favor de estos tratamientos. Entonces, ¿qué tratamientos debemos hacer el paciente? Entonces, lo principal es siempre empezar con la flexión de la cadera en un solo lado, y el paciente debe estar acostado para no realizar esfuerzos grandes sobre la parte abdominal y lumbar. Entonces, después de la extensión, hacemos ejercicios de flexión. Continuamos con esto. Y de ahí regresamos, pero unos ejercicios de mayor intensidad para la flexión de la cadera, buscando que ampliar siempre ese canal lumbar progresivamente. Y de ahí hacemos el mismo ejercicio, pero ya de forma bilateral, siempre abriendo el canal lumbar de forma progresiva, ya que si yo arranco, por ejemplo, con este ejercicio, el paciente puede que haga unos síntomas radiculopáticos más rápidos o compresivos más rápidos y empeore los síntomas durante la terapia física, y eso lo debemos evitar. ¿De ahí con qué seguimos? Vamos a empezar con los ejercicios más difíciles, que es tratar de sentar al paciente para trabajar ya directamente la zona lumbar y hacer estos ejercicios. Miren que en este ejercicio ella trata de ir al lado contralateral, y eso es liberando las zonas laterales, los recesos y los forámenes laterales, ampliar ese canal estirando esos elementos. Y ya se cierran las actividades con ejercicios de fortalecimiento abdominal y lumbar, deben ser acostados, y tenemos estos dos grupos de ejercicios. Esto pues lo determina el terapeuta físico, y obviamente debe estar seguido por fisiatría. Bueno, entonces, ¿quiénes vamos a manejar estos pacientes? Entonces, lo más importante es que siempre debe ser un grupo multidisciplinario.
Se requieren al menos 4 grupos recomendados por las guías. Siempre a la cabeza, fisiatría, cómo va ese paciente, cómo responde al tratamiento, está respondiendo o no. Y el segundo más importante es terapia física. Listo, ya agregamos medicina del dolor, esto es en el caso pues que no podamos bien manejar de forma adecuada al paciente. Y el último grupo puede ser neurocirugía ortopedia, que debe ser una escuela de columna, es el paciente que sabemos que normalmente va a intervención, ¿cierto? Esto es con el fin de que obviamente manejar todas las causas multifactoriales de la enfermedad y tratar de darle la mejor condición al paciente. Entonces ya para concluir y cerrar la charla, la estenosis lumbar es una patología muy común y frecuente, es una enfermedad de muy alto costo por todo lo que hemos visto que hay que hacerle al paciente de seguimiento de especialistas de intervenciones y que ninguna lo va a mejorar adecuadamente. Sabemos que no tenemos una evidencia clara, pero siempre arrancar con el tratamiento médico y dar la cirugía como una segunda opción, excepto en los casos seleccionados que hablamos. Siempre un manejo multidisciplinario y saber que ningún tratamiento va a curar al paciente de forma completa, y esto es porque su causa siempre es multifactorial. Y ya con eso quedamos. Comentarios, muchas gracias.